Mi nuera se burló frente a los invitados. ¿Cómo logras vivir siendo una inútil? Yo la miré tranquila y respondí. Es óptimo, ya que acabo de dejar de pagar el apartamento de ustedes. La felicidad de ella desapareció en el mismo instante. Mi hijo abrió los ojos con el rostro pálido y gritó. ¿Qué apartamento? Mamá, ¿qué hiciste? Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Como una noche que debía ser de celebración, se convirtió en el momento en que mi vida cambió para siempre. Estábamos en la sala de Ivana y Mauro. Una sala elegante, con muebles que costaban más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Sofás de cuero importado, lámparas de cristal, cuadros con marcos dorados. Todo pagado con dinero que ellos creían suyo. Había invitados por todas partes. Gente de apellidos importantes, mujeres con joyas que brillaban bajo las luces, hombres que medían el éxito en dólares y apariencias. Ivana había organizado esta reunión para impresionarlos, para mostrarles su vida perfecta. Yo estaba sentada en el sofá del rincón, el lugar donde siempre me colocaban cuando venía de visita, el lugar de los invisibles. Llevaba un vestido sencillo, gris, sin adornos. A mis 69 años había aprendido a no destacar en los eventos de Ivana. Ella prefería ser la única estrella en su propio espectáculo. Ivana lucía un vestido color vino que seguramente había costado más de $1000. Tenía el cabello recogido en un moño perfecto, maquillaje impecable, uñas largas pintadas de rojo intenso. Parecía una reina en su castillo. La conversación fluía a mi alrededor. Hablaban de viajes a Europa, de inversiones en bienes raíces, de restaurantes exclusivos. Yo no participaba. Solo escuchaba, con las manos cruzadas sobre mi regazo. Tenía un vaso de agua que nadie se había molestado en ofrecerme. Lo había tomado yo misma de la cocina, caminando entre los invitados como un fantasma que nadie veía. Entonces Ivana alzó su copa de vino. Todos se callaron, esperando sus palabras. Quiero hacer un brindis, dijo, y su voz era clara, diseñada para que cada palabra llegara a todos los rincones de la sala. Todos levantaron sus copas. Por las mujeres fuertes. Por las que construyen su vida con esfuerzo y dignidad. Por las que no dependen de nadie para sobrevivir. Hubo aplausos. Murmullos de aprobación. Yo seguía en mi rincón, observando. Sabiendo lo que vendría después. Porque conocía a Ivana. Conocía esa mirada en sus ojos. Esa necesidad de humillar para sentirse superior. Como si acabara de recordar algo, Ivana se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con algo que no era vino. Era crueldad. Clotilde, dijo mi nombre como si fuera una palabra sucia. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Tengo curiosidad, continuó Ivana, dando un paso hacia donde yo estaba sentada. Tú que no trabajas, que no tienes ingresos, que vives en ese departamento tan modesto al otro lado de la ciudad. Hizo una pausa deliberada. ¿Cómo logras vivir siendo una inútil? El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Podía sentir las miradas de todos clavándose en mí. Algunas personas bajaron la vista, incómodas. Otras se inclinaron hacia adelante, ávidas de presenciar mi humillación. Mauro, mi hijo, estaba de pie junto a la ventana. Lo busqué con la mirada, esperando que me defendiera. Pero no dijo nada. No me miró. Solo se quedó observando su copa como si el vino fuera lo más interesante del mundo. Yo no moví un músculo. No bajé la mirada. La miré directamente a los ojos, con la misma expresión tranquila que había mantenido toda la noche. Dejé que el silencio se estirara. Dejé que se volviera incómodo. Entonces hablé. Mi voz salió serena, casi suave. Es óptimo, ya que acabo de dejar de pagar el apartamento de ustedes. Vi cómo su sonrisa se congelaba, cómo sus dedos se tensaban alrededor de la copa, cómo su rostro perdía color. ¿Qué?, susurró. Pero yo no le estaba prestando atención a ella. Estaba mirando a Mauro. Mi hijo había dado un paso hacia adelante. Su copa resbaló de sus dedos y cayó al suelo. El cristal se hizo añicos. El vino tinto se derramaba sobre la alfombra persa, formando un charco oscuro. Pero él no lo notó. Su rostro estaba pálido,
completamente pálido. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. «¿Qué apartamento?», gritó. «Mamá, ¿qué hiciste?». Yo seguía sentada, tranquila, con las manos todavía cruzadas sobre mi regazo. No había alzado la voz. No había hecho un escándalo. Solo había dicho la verdad. Y esa verdad había caído como una bomba en medio de aquella sala. Ivana me miraba como si acabara de convertirme en otra persona. Como si la anciana insignificante del rincón hubiera revelado ser algo completamente diferente. «No entiendo», dijo, pero su voz temblaba. «¿De qué estás hablando?». Uno de los invitados carraspeó incómodo. Una mujer susurró algo a su acompañante. Otra pareja se puso de pie, buscando una excusa para irse. El ambiente había cambiado por completo. Ya no era una fiesta elegante. Era el escenario de un secreto explotando. Mauro se acercó a mí con pasos torpes. Sus manos temblaban visiblemente. «Mamá», repitió, y ahora su voz sonaba diferente. «¿Qué apartamento? ¿De qué hablas?». Yo lo miré. Lo miré como había mirado 1000 veces en los últimos años. Con amor. Con dolor. Pero esta vez había algo más en mis ojos. Algo que él nunca había visto antes. Decisión. Finalidad. «Este apartamento», dije simplemente. Señalé con un gesto suave las paredes que nos rodeaban. Los $1,200 mensuales que he pagado religiosamente durante los últimos 5 años. Desde el día que se casaron. Ivana dejó escapar un sonido entre un jadeo y un gemido. Su copa resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo. El vino tinto se esparció sobre las baldosas blancas. Los invitados estaban en completo silencio ahora. Algunos nos miraban abiertamente. Otros se habían levantado, buscando una salida pero sin querer perderse el desenlace. «Eso es imposible», dijo Ivana. Pero su voz había perdido toda su arrogancia. «El apartamento es nuestro. Está a nombre de Mauro». Yo negué con la cabeza. Lentamente. «No lo compraron», dije. «El apartamento nunca fue de ustedes. Está a mi nombre. Siempre lo estuvo». Hice una pausa. Les permití vivir aquí porque amo a mi hijo. Porque quería que tuvieran un buen comienzo. Porque creí que algún día lo valorarían. Mauro se dejó caer en el sofá junto a mí. Tenía la cabeza entre las manos. «No», murmuraba. «No, no, no». Ivana dio un paso hacia mí. Luego otro. Tenía los puños apretados. Por un segundo pensé que iba a golpearme. Pero se detuvo. Tal vez recordó que había testigos. «¿Por qué?», exigió saber. «¿Por qué harías esto? ¿Por qué ahora?». Yo me puse de pie. Mis rodillas crujieron un poco. Pero lo hice con dignidad. Tomándome mi tiempo. Todos me observaban. Ya no era invisible. Ya no era la anciana del rincón que podían ignorar. «Porque me preguntaste cómo logro vivir siendo una inútil», dije. Mi voz seguía calmada, pero había acero en ella ahora. Y decidí que era hora de mostrarte exactamente cómo he vivido. Manteniendo este techo sobre tu cabeza. Pagando por tu vida de lujos. Siendo invisible mientras tú brillabas con mi dinero. Tomé mi bolso. Un bolso viejo de cuero gastado. Caminé hacia la puerta con pasos lentos pero firmes. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo una palabra. Cuando llegué al umbral, me volví una última vez. Ivana estaba de pie en medio de su sala perfecta, rodeada de copas rotas, con el vino derramado manchando su alfombra, con el rostro descompuesto. Mauro seguía en el sofá, con la cabeza entre las manos, incapaz de mirarme. «La notificación oficial llegará mañana», dije. «Tienen 30 días para desocupar». Y entonces me fui, dejando atrás el silencio más ruidoso que había escuchado en mi vida. Mientras bajaba en el elevador, mientras salía a la calle donde el aire frío de la noche me golpeó el rostro, solo podía pensar una cosa. Ellos no sabían nada. No sabían cómo había llegado hasta aquí. No sabían lo que había soportado. No sabían lo que había descubierto. No sabían lo que había planeado. No sabían que esta noche era solo el principio. Pero lo iban a saber. Muy pronto.
Lo iban a saber todo. Cuando salí de ese apartamento, el frío de la noche me recibió como un abrazo. Un abrazo que no había recibido de mi hijo en años. Caminé hasta la parada del autobús, con mi bolso viejo colgando de mi hombro, y me senté en la banca de metal. Mis manos temblaban. No de miedo. No de arrepentimiento. Temblaban porque había contenido esto durante tanto tiempo que mi cuerpo no sabía cómo procesar finalmente haberlo soltado. Pero necesito que entiendan cómo llegué hasta ese momento. Como una madre que daría su vida por su hijo, terminó quitándole el techo que ella misma le había dado. Todo comenzó 5 años atrás. Mauro tenía 38 años cuando conoció a Ivana. Ella trabajaba en una galería de arte, o eso decía. Siempre vestía elegante, siempre hablaba de gente importante, siempre tenía esa manera de mirar a los demás como si fueran inferiores. La primera vez que la traje a casa, miró mi pequeño departamento con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tocó mis muebles viejos como si tuviera miedo de contagiarse de pobreza. Rechazó el café que le ofrecí diciendo que solo bebía café orgánico importado. Pero Mauro estaba enamorado. O eso creía yo entonces. Ahora sé que lo que él amaba era la idea de pertenecer al mundo de Ivana. Un mundo de fiestas, de contactos, de apariencias. Cuando anunciaron su compromiso, Mauro vino a verme una tarde. Se sentó en mi vieja mesa de cocina, donde había cenado miles de veces cuando era niño, y me dijo que tenía un problema. Mamá, dijo, sin mirarme a los ojos. Ivana y yo queremos casarnos. Pero necesitamos un lugar donde vivir. Un lugar adecuado. Adecuado. Esa palabra me dolió más de lo que él imaginaba. Porque entendí que mi departamento, donde lo había criado sola después de que su padre nos abandonara, no era adecuado. No era suficiente. No era digno del mundo al que él aspiraba. Hemos visto un apartamento, continuó. Es perfecto. 3 habitaciones, 2 baños, en un edificio con seguridad. Solo cuesta $1,200 al mes. Mi corazón se encogió. Yo ganaba $900 al mes trabajando en una tienda de telas. Había trabajado ahí durante 30 años, doblando telas, atendiendo clientes, ahorrando cada centavo para darle a Mauro una educación. Es mucho dinero, hijo, le dije suavemente. Lo sé, respondió. Y entonces me miró. Me miró con esos ojos que conocía desde que era un bebé. Pero pensé que tal vez tú podrías ayudarnos. Solo al principio. Hasta que consigamos mejores trabajos. Solo al principio. Esas palabras resonaron en mi cabeza. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá, si tú pudieras pagar la renta los primeros años, nosotros pagaríamos todo lo demás. Los servicios, la comida, todo. Solo necesitamos que nos des esta oportunidad. Miré a mi hijo. Vi al niño que había criado sola. Al niño que había pasado hambre para que él comiera. Al niño por el que había trabajado doble turno durante años para pagar su universidad. Está bien, dije. Lo haré. Su rostro se iluminó. Me abrazó. Fue el último abrazo real que recibí de él. Lo que Mauro no sabía era que para pagar $1,200 al mes con un salario de 900, tuve que conseguir un segundo trabajo. Empecé a limpiar oficinas por las noches. De 6 de la tarde a 11 de la noche, después de mi turno en la tienda de telas. Llegaba a casa pasada la medianoche, con las rodillas doliendo, con las manos ásperas de tanto limpiar. Dormía 5 horas y volvía a empezar. Pero lo hacía feliz. Porque era por mi hijo. Porque las madres hacemos eso. Nos rompemos en pedazos para que nuestros hijos puedan estar completos. La boda fue en un salón elegante que costó más de $20,000. Ivana insistió en tener orquídeas importadas, un vestido de diseñador, champán francés. Los padres de Ivana pagaron la mitad. Mauro me pidió que pusiera la otra mitad. Mamá, es solo una vez en la vida, me dijo. Saqué mis ahorros. Todo lo que había guardado durante años por si acaso. Por si me enfermaba. Por si perdía mi trabajo. Por si necesitaba ayuda algún día. Di $10,000 para una boda donde ni siquiera me preguntaron qué me gustaría. Donde me sentaron en una mesa al fondo, con gente que no conocía. Donde Ivana ni siquiera me agradeció directamente. Después de la boda, durante los primeros meses,
Mauro me llamaba. No seguido, pero lo hacía. Me preguntaba cómo estaba, me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes. Pero con el tiempo, las llamadas se espaciaron. Una vez al mes. Luego cada 2 meses. Luego solo en mi cumpleaños. Y ni siquiera ese día llegaba completo. Yo seguía pagando la renta. $1,200 que salían de mi cuenta cada mes como un reloj. Nunca me atrasé. Ni un solo día. Seguía limpiando oficinas por las noches. Mis rodillas empeoraron. Desarrollé artritis en las manos. El doctor me dijo que necesitaba descansar, pero yo no podía. Si descansaba, no podía pagar. Un día, después de 2 años de su matrimonio, fui a visitarlo sin avisar. Necesitaba ver a mi hijo. Necesitaba sentir que todavía importaba en su vida. Toqué el timbre de ese apartamento que yo pagaba. Ivana abrió la puerta. Llevaba una bata de seda que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Clotilde, dijo, sin sonreír. No sabíamos que venías. Quería darles una sorpresa, dije, sosteniendo una bolsa con comida que había preparado. Tamales, los favoritos de Mauro cuando era niño. Mauro no está, dijo Ivana, bloqueando la entrada. Y yo estoy ocupada. Puedo esperar, ofrecí. No sé a qué hora regrese. Mejor llama antes la próxima vez. Y cerró la puerta. En mi cara. En la puerta de un apartamento que yo estaba pagando. Me quedé ahí parada, con mi bolsa de tamales, sintiéndome como una tonta. Como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Llamé a Mauro esa noche. Le conté lo que había pasado. Esperaba que se disculpara. Que me dijera que hablaría con Ivana. Mamá, dijo con voz cansada. No puedes aparecer así sin avisar. Ivana tiene su rutina. Tienes que respetar nuestro espacio. Nuestro espacio. El espacio que yo pagaba. Pero no dije nada. Solo me disculpé. Como siempre lo hacía. Los años pasaron. 3 años. 4 años. 5 años. Seguía pagando. Seguía trabajando 2 empleos. Seguía destruyendo mi cuerpo para mantener un techo sobre las cabezas de 2 personas que apenas me hablaban. Las visitas se volvieron más raras. Siempre tenían excusas. Estaban ocupados. Tenían planes. Ivana no se sentía bien. Mejor en otra ocasión. Cuando yo los llamaba, Mauro contestaba con monosílabos. Sí, no, tal vez. Tengo que irme. Cuando era mi cumpleaños, si tenía suerte, recibía un mensaje de texto. Feliz cumpleaños, mamá. Sin emoji. Sin llamada. Solo esas 3 palabras frías. Pero yo seguía pagando. Porque era mi hijo. Porque las madres no abandonan. Porque creí que algún día él se daría cuenta. Que algún día me lo agradecería. Hasta que un día, hace 6 meses, algo cambió. Fui a depositar el dinero de la renta, como hacía cada mes. Pero esta vez, cuando pasé por el edificio donde vivían, decidí subir. Solo para dejarles unas galletas que había horneado. El portero me conocía. Me dejó pasar. Subí en el elevador, con mi bolsa de galletas, ensayando lo que diría si Ivana abría la puerta con esa cara de fastidio que siempre ponía. Pero cuando llegué al piso, escuché voces. Venían del apartamento de Mauro. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué. Sé que no debí hacerlo. Sé que debí tocar el timbre. Pero algo me detuvo. Algo en el tono de esas voces. Era Ivana. Estaba hablando por teléfono. No te preocupes, decía. La vieja sigue pagando. Es tan tonta que probablemente lo hará hasta que se muera. Mientras tanto, nosotros ahorramos para comprar la casa en la playa. Se rió. Una risa aguda, cruel. Mauro dice que su madre siempre ha sido débil. Que podemos pedirle lo que queramos y ella lo dará. Es patética, la verdad. Pero útil. Mi mano se congeló en el aire, a centímetros del timbre. Sentí como si alguien me hubiera clavado algo en el pecho. No podía respirar. ¿La invitamos a cenar alguna vez? ¿Estás loca? Es tan aburrida. Se sienta ahí con su ropa vieja y su cara de víctima. No, no.
La mantenemos a distancia. Le damos las migajas de atención necesarias para que siga pagando. Otra risa. Más fuerte. Retrocedí, paso a paso, hasta que estuve de vuelta en el elevador. Las galletas seguían en mi mano. Las dejé en el piso del pasillo y bajé. Caminé hasta mi departamento como autómata. Entré. Cerré la puerta. Y entonces, solo entonces, me permití sentir. No lloré. No grité. Solo me senté en mi cama, en la oscuridad, mientras las palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. Patética. Tonta. Débil. Útil. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, mientras mi mente trabajaba. Mientras algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzaba a despertar. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Si querían usar mi debilidad, yo les mostraría mi fuerza. Si querían verme como una tonta, yo les demostraría lo equivocados que estaban. Pero no lo haría gritando. No lo haría llorando. Lo haría de la única manera que dolería de verdad. Con silencio. Con paciencia. Con un plan. Al día siguiente de escuchar esa conversación, desperté diferente. No sé cómo explicarlo. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto, pero en lugar de derrumbarme, me había vuelto más sólida. Me levanté, me preparé un café, y me senté en mi pequeña mesa de cocina con un cuaderno viejo. Empecé a escribir. No emociones. No quejas. Números. Fechas. Hechos. 5 años de pagos. $1,200 mensuales. $72,000 en total. Más los $10,000 de la boda. $82,000 que había dado sin pedir nada a cambio. $82,000 mientras me llamaban patética. Fui al banco esa misma mañana. Pedí hablar con el gerente, un hombre llamado Samuel Heredia que me conocía desde hacía años. Me había visto llegar cada mes, puntual, a hacer el pago de la renta. Señora Clotilde, me saludó con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito copias de todos los pagos que he hecho al apartamento de mi hijo, dije. Los últimos 5 años. Algo en mi voz lo hizo ponerse serio. Asintió y fue a buscar los registros. 20 minutos después, tenía frente a mí un folder grueso. Cada pago. Cada transacción. Cada mes durante 5 años. Todo documentado. Todo con mi nombre. Mi cuenta. Mi dinero. ¿Hay algún problema, señora Clotilde?, preguntó Samuel. No, respondí, guardando el folder en mi bolso. Solo estoy organizando mis asuntos. Esa tarde fui a la oficina del propietario del edificio donde vivían Mauro e Ivana. Era un hombre mayor, don Silvano lo era, que manejaba varias propiedades en la ciudad. Había hablado con él solo por teléfono durante estos 5 años. Siempre para confirmar los pagos. Siempre de manera profesional. Su oficina estaba en un edificio antiguo del centro. Subí 3 pisos por escaleras que crujían bajo mis pies. Toqué la puerta. Adelante, dijo una voz ronca. Don Silvano era un hombre de unos 70 años, con pelo blanco y lentes gruesos. Estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles. Señora Chávez, dijo, reconociéndome de inmediato. Qué sorpresa verla en persona. Don Silvano, dije, sentándome en la silla frente a él. Necesito hablar sobre el contrato del apartamento 504. El de su hijo, asintió. Siempre tan puntual con los pagos. No todos mis inquilinos son así. El contrato, repetí, está a mi nombre, ¿verdad? Don Silvano se puso los lentes y buscó entre sus archivos. Sacó una carpeta amarillenta. Así es, confirmó. El contrato está a nombre de Clotilde Chávez. Su hijo figura como residente, pero usted es la titular. Usted es quien firma, quien paga, quien tiene derechos sobre el apartamento. ¿Y si yo decidiera terminar el contrato?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Don Silvano me devolvió la mirada. Hubo un momento de silencio. Luego habló, y su voz era más suave. Señora Clotilde, llevo 40 años rentando propiedades. He visto de todo. Familias que se ayudan. Familias que se destruyen.
y he aprendido a reconocer cuando alguien viene aquí con el corazón roto. No respondí. Solo lo miré. Si usted quiere terminar el contrato, continuó, tiene todo el derecho. Debe dar aviso con 30 días de anticipación. Yo notificaría oficialmente a los residentes. Ellos tendrían un mes para desocupar. ¿Y si ellos se niegan?, pregunté. No pueden negarse, dijo don Silvano. Usted es la titular, la que paga. Sin su firma, sin su dinero, no hay contrato. Es así de simple. Me recargué en la silla. Sentí un peso extraño en el pecho. No era tristeza, era poder. Un poder que no sabía que tenía. Todavía no quiero cancelar el contrato, dije. Solo quería saber mis opciones. Don Silvano asintió. Me extendió el contrato para que lo revisara. Lo leí completo por primera vez en 5 años. Cada cláusula, cada letra pequeña. Todo estaba claro. Todo estaba a mi nombre. ¿Puedo quedarme con una copia?, pregunté. Por supuesto. Salí de esa oficina con el contrato en mi bolso, junto al folder del banco. Evidencia. Pruebas. Poder. Durante las siguientes semanas, seguí mi rutina normal. Trabajaba en la tienda de telas. Limpiaba oficinas por las noches. Pagaba la renta del apartamento de Mauro puntualmente el 1 de cada mes. Pero ahora lo hacía diferente. Ahora sabía que cada pago era mi elección. No mi obligación. Mi elección. Y eso cambiaba todo. Un día, mientras limpiaba las oficinas, conocí a alguien que cambiaría el curso de mi plan. Era una mujer joven, tal vez de 35 años, que trabajaba hasta tarde en su cubículo. Siempre me saludaba con amabilidad. Siempre me preguntaba cómo estaba mi día. No como muchos otros que me trataban como si fuera invisible. Buenas noches, señora Clotilde, me dijo esa noche mientras yo vaciaba su basurero. Buenas noches, licenciada, respondí. Había visto su nombre en la placa de su escritorio. Andrea Heredia. Abogada. Por favor, solo Andrea, dijo con una sonrisa. ¿Le puedo hacer una pregunta? Me detuve, sosteniendo la bolsa de basura. Claro. ¿Usted es la señora que me ayudó hace 3 años? La que encontró mi anillo de compromiso en la basura y me lo devolvió. La miré más detenidamente. Y entonces recordé. Una noche, mientras revisaba la basura antes de tirarla, había encontrado un anillo pequeño, brillante. Lo había guardado y había preguntado en todas las oficinas hasta encontrar a su dueña. Sí, dije. Fui yo. Andrea se puso de pie. Sus ojos brillaban. Nunca pude agradecerle apropiadamente. Ese anillo era de mi abuela. No tiene mucho valor monetario, pero para mí significa todo. Usted lo salvó. No fue nada, dije, sintiéndome incómoda con tanta gratitud. Para mí fue todo, insistió Andrea. Por favor, si alguna vez necesita algo, lo que sea, dígamelo. Se lo debo. Me quedé mirándola. Una abogada. Joven. Amable. Con una deuda de gratitud hacia mí. ¿Qué tipo de abogada es usted?, pregunté. Derecho familiar y contratos, respondió. Divorcio, herencias, disputas de propiedad, ese tipo de cosas. Algo hizo clic en mi mente. Como una pieza de rompecabezas encontrando su lugar. Tal vez, dije lentamente, si necesite algo. Pero no ahora. ¿Puedo guardar su tarjeta? Andrea sacó una tarjeta de su escritorio inmediatamente. Cuando quiera, dijo, entregándomela. Mi teléfono personal está atrás. Llámeme a cualquier hora. Guardé esa tarjeta en mi bolso como si fuera oro. Esa noche, en mi departamento, coloqué todo sobre mi cama. El folder del banco, el contrato del apartamento, la tarjeta de Andrea y un nuevo cuaderno donde empecé a escribir un plan. No sería rápido, no sería impulsivo, sería meticuloso, calculado, perfecto. Porque si iba a hacer esto, si iba a enfrentar a mi hijo y a su esposa, necesitaba estar completamente segura. Necesitaba pruebas que no pudiera negar. Necesitaba un plan que no pudiera fallar. Durante el siguiente mes, empecé a observar.
Cada vez que iba a visitarlos, cuando me permitían entrar, prestaba atención. A las conversaciones. A los lujos que se daban. A la manera en que hablaban de dinero como si lo tuvieran de sobra. Ivana presumía constantemente. Un bolso nuevo de $2000. Zapatos de 500. Comidas en restaurantes donde el platillo más barato costaba $80. ¿Cómo pueden darse todos estos lujos?, le pregunté a Mauro una vez, con voz inocente. Estamos bien, mamá, respondió sin mirarme. Hemos estado ahorrando. Ahorrando. Claro, porque no pagaban renta. También noté algo más. Ivana hablaba frecuentemente de una casa. Una casa en la playa que querían comprar. Mostraba fotos en su teléfono a sus amigas cuando venían de visita. Costará como $300,000, la escuché decir una vez. Pero ya casi tenemos el enganche. En 1 año, 2 máximo, será nuestra. 1 año. 2 máximo. Mientras yo seguía pagando su apartamento. Empecé a documentar todo. Tomaba fotos discretas de sus compras. Guardaba los recibos que dejaban en la basura. Anotaba fechas y lugares de sus viajes. No lo hacía con odio. Lo hacía con frialdad. Con la precisión de alguien que construye un caso. Porque eso era lo que estaba haciendo. Construyendo un caso contra mi propio hijo. Una noche, 3 meses después de escuchar aquella conversación, llamé a Andrea. Licenciada Heredia, dije cuando contestó. Soy Clotilde Chávez. La señora de la limpieza. Señora Clotilde, respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. ¿Cómo está? ¿Necesita algo? Sí, dije, mirando todos los documentos esparcidos en mi mesa. Necesito asesoría legal. Y necesito que sea confidencial. Hubo una pausa. Luego Andrea habló con voz profesional pero cálida. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Mañana después de mi trabajo? A las 6 de la tarde. Perfecto. Venga a mi oficina. Y señora Clotilde, traiga todos los documentos que tenga relacionados con su caso. Esa noche, organicé todo en un folder nuevo. Los 5 años de pagos. El contrato. Las fotos. Las notas. Todo. Al día siguiente, a las 6 en punto, estaba en la oficina de Andrea. Ella me recibió personalmente, me ofreció café, cerró la puerta. Cuénteme todo, dijo, sentándose frente a mí con una libreta. Y le conté. Todo. Desde el principio. La boda. Los pagos. El trabajo doble. La conversación que escuché. El dolor. La traición. Todo. Andrea no me interrumpió. Solo tomaba notas. Solo asentía. Y cuando terminé, cuando mi voz finalmente se quebró un poco al final, ella me pasó un pañuelo. Señora Clotilde, dijo después de un momento. Legalmente, usted tiene todo el derecho de terminar ese contrato. El apartamento está a su nombre. Usted paga. Usted decide. Lo sé, dije. Pero no quiero solo terminar el contrato. Quiero que entiendan. Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero justicia. Andrea me miró. Realmente me miró. Como si viera no solo a una señora de la limpieza, sino a una mujer que había sido rota y estaba reconstruyéndose. Entonces, dijo lentamente, necesitamos hacer esto bien. Necesitamos un plan que no solo sea legal, sino que tenga impacto. ¿Está lista para eso? Sí, respondí sin dudar. Estoy lista. Andrea sonrió. No fue una sonrisa dulce. Fue una sonrisa de guerrera reconociendo a otra. Bien, dijo. Entonces empecemos. Andrea extendió los documentos sobre su escritorio como si fueran cartas en un juego de póker. Y en cierto modo, lo eran. Un juego donde yo tenía todas las cartas ganadoras, solo necesitaba saber cómo jugarlas. Lo primero que necesitamos, dijo Andrea, es fortalecer su posición legal. Usted ya tiene el contrato, los comprobantes de pago. Pero necesitamos más. ¿Más? Pregunté. Necesitamos documentar que ellos sabían que usted pagaba. Que aceptaron este arreglo conscientemente. ¿Tiene algo por escrito? ¿Mensajes? ¿Correos?
Pensé en los años de conversaciones. La mayoría habían sido por teléfono o en persona. Pero entonces recordé algo. Tengo mensajes, dije, de cuando Mauro me pedía que no me atrasara con el pago porque el propietario era estricto. De cuando me agradeció por ayudarlos el primer año. Perfecto, dijo Andrea, sus ojos brillando. Necesito copias de todos esos mensajes. Screenshots, si es posible. Durante la siguiente semana, revisé mi teléfono. Encontré conversaciones antiguas que había guardado sin saber por qué. Mensajes de Mauro pidiéndome dinero extra. Mensajes agradeciéndome por pagar la renta. Mensajes donde él mismo admitía que sin mi ayuda no podrían vivir ahí. Cada mensaje era una prueba más. Cada palabra escrita era un clavo más en el ataúd de sus excusas. Se lo llevé todo a Andrea. Ella lo revisó meticulosamente, tomando notas, organizando todo en carpetas digitales. Esto es oro, dijo. Con esto, si ellos intentan alegar que no sabían, que era un regalo, que tenían algún derecho sobre el apartamento, podemos demostrar lo contrario. ¿Y ahora qué?, pregunté. Andrea se recargó en su silla, pensativa. Ahora necesitamos decidir cómo quiere hacer esto. Puede simplemente enviar la notificación de desalojo y terminar. 30 días y se acabó. Limpio, rápido, legal. Hizo una pausa. O podemos esperar al momento exacto. Un momento donde el impacto sea mayor. Donde la lección sea más clara. La miré, esperando que continuara. Usted mencionó que escuchó a Ivana hablar sobre una fiesta que están planeando. Una celebración para sus amigos de sociedad. Asentí. Había escuchado a Ivana hablando de eso la última vez que la visité. Una gran fiesta en su apartamento. Para presumir su estilo de vida. Para impresionar a gente importante. ¿Cuándo es esa fiesta?, preguntó Andrea. En 2 meses, respondí. A mediados de noviembre. Andrea sonrió. Esa sonrisa que estaba aprendiendo a reconocer. La sonrisa de alguien planeando el jaque mate perfecto. Entonces tenemos 2 meses para prepararnos. Para asegurarnos de que todo esté perfecto. Para que cuando llegue ese momento, no haya forma de que escapen. Y así comenzó mi transformación. No en mi apariencia. No en mi vida diaria. Sino en mi interior. En mi mente. En mi determinación. Seguí trabajando en la tienda de telas. Seguí limpiando oficinas. Seguí pagando la renta del apartamento puntualmente. Pero ahora cada acción tenía un propósito diferente. Cada pago era un paso más hacia el final. Cada día de silencio era parte del plan. Cada vez que Ivana me trataba con desprecio, yo solo sonreía por dentro. Porque sabía algo que ella no sabía. Sabía que su mundo estaba construido sobre arena. Y yo tenía la marea en mis manos. Andrea me enseñó a documentar todo. Me dio una pequeña grabadora de voz. Es legal grabar conversaciones en las que usted participa, explicó. Si ellos dicen algo comprometedor en su presencia, grábelo. Empecé a llevar la grabadora en mi bolso. Cada vez que visitaba a Mauro e Ivana, la activaba discretamente. Grabé a Ivana hablando con sus amigas sobre lo tonta que era yo. Grabé a Mauro diciendo que su madre siempre había sido fácil de manipular. Grabé conversaciones sobre la casa de playa que planeaban comprar con el dinero que ahorraban al no pagar renta. Cada grabación era como un cuchillo en mi corazón. Pero era un cuchillo necesario. Porque me recordaba por qué estaba haciendo esto. ¿Por qué no podía rendirme? ¿Por qué no podía seguir siendo la madre sumisa que permitía este abuso? Un mes antes de la fiesta, Andrea me llamó a su oficina. Ya está todo listo, dijo, mostrándome una carpeta gruesa. Tenemos el caso completo. Pruebas documentales, grabaciones, testigos si los necesitamos. Don Silvano está dispuesto a testificar sobre el contrato. El gerente del banco puede confirmar todos los pagos. Miró la carpeta con satisfacción. Pero ahora viene la parte importante. La notificación de desalojo debe hacerse oficialmente. Debe enviarse con 30 días de anticipación. Si queremos que coincida con su fiesta, necesitamos enviarlo exactamente 2 semanas antes. ¿Por qué 2 semanas antes?, pregunté. Porque quiero que reciban la notificación,
que entren en pánico, pero que todavía tengan tiempo de organizar esa fiesta. Que inviertan dinero en ella. Que inviten a toda esa gente que quieren impresionar. Andrea se inclinó hacia adelante. Y entonces, en esa fiesta, frente a todos sus invitados, usted les recordará quién realmente tiene el poder. Sentí un escalofrío. No de miedo, de anticipación. ¿Y si me piden explicaciones antes? Si Mauro me llama después de recibir la notificación. Usted no responde, dijo Andrea firmemente. Durante esas 2 semanas, usted está ocupada. No disponible. Deja que hiervan en su propia ansiedad. Deja que se pregunten qué pasó. Deja que sufran la incertidumbre como usted sufrió años de desprecio. Pasé esa noche en vela. No por dudas. No por arrepentimiento. Sino planeando cada detalle. Imaginando cada momento. Preparándome mentalmente para lo que vendría. 2 semanas antes de la fiesta, Andrea envió la notificación oficial. Por correo certificado. Con copia a don Silvano. Con todos los sellos legales necesarios. En esa notificación, se explicaba claramente. El contrato de renta a nombre de Clotilde Chávez sería terminado en 30 días. Los residentes tenían ese plazo para desocupar completamente el apartamento. Imaginé a Mauro recibiendo esa carta. Abriendo el sobre. Leyendo las palabras una y otra vez sin poder creerlas. Imaginé a Ivana arrancándole la carta de las manos. Gritando. Exigiendo explicaciones. 2 horas después de que la notificación fue entregada, mi teléfono empezó a sonar. Mau. Una llamada. 2. 5. 10. Mensajes inundaron mi celular. Mamá, llámame urgente. Mamá, ¿qué está pasando? Mamá, debe ser un error. Mamá, por favor. No respondí ninguno. Seguí las instrucciones de Andrea. Silencio absoluto. Al tercer día, Mauro apareció en mi trabajo. En la tienda de telas. Me vio atendiendo a una clienta y esperó hasta que terminé. Mamá, dijo, acercándose con rostro desesperado. Necesitamos hablar. Estoy trabajando, Mauro, respondí con voz tranquila. Es urgente. Es sobre el apartamento. Recibimos una notificación de desalojo. Dice que tú cancelaste el contrato. Lo miré a los ojos. Vi el miedo ahí. El pánico. La confusión. Así es, dije simplemente. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Mamá, no entiendo. Lo entenderás pronto, respondí. Ahora debo volver a trabajar. Tengo clientes esperando. Mamá. Su voz subió de tono. Algunos clientes voltearon a vernos. No puedes hacer esto. ¿Dónde vamos a vivir? La fiesta es en 2 semanas. La fiesta, repetí, y no pude evitar una pequeña sonrisa. Sí, Mauro. Ya sé de la fiesta. De hecho, cuento con estar ahí. Y me alejé, dejándolo parado en medio de la tienda, con la boca abierta, sin entender nada. Esa noche, dormí mejor que en años. Porque finalmente, después de tanto tiempo siendo invisible, después de tanto tiempo siendo usada, finalmente estaba tomando el control de mi propia vida. Y lo mejor de todo era que ellos todavía no sabían lo que vendría. Todavía no sabían que la fiesta que tanto habían planeado sería el escenario de su caída. Todavía no sabían que la mujer débil, la madre patética que podían manipular, había despertado. Y cuando lo descubrieran, sería demasiado tarde. Las 2 semanas antes de la fiesta fueron las más extrañas de mi vida. Seguía con mi rutina diaria, pero todo se sentía diferente. Como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Como si fuera otra persona viviendo en mi cuerpo. Mauro me llamaba todos los días. A veces varias veces al día. Dejaba mensajes largos, desesperados. Al principio eran confusos. Luego enojados. Finalmente, suplicantes. Mamá, por favor. Solo dime qué hicimos mal. Podemos arreglarlo. Mamá, Ivana está desesperada. Ella no entiende. Yo no entiendo. Mamá, si es por dinero, podemos empezar a pagarte la renta. Podemos hacer un plan de pagos. Borré todos los mensajes sin responder.
Andrea me había advertido que esto pasaría, que intentarían manipularme, que buscarían mi punto débil. Pero yo ya no tenía puntos débiles. Los había fortalecido todos durante meses de preparación. Ivana también intentó contactarme. Sus mensajes eran diferentes, más calculados, más falsos. Clotilde, querida suegra, debe haber un malentendido. Ven a casa para que podamos hablar como familia. Clotilde, sé que hemos estado distantes, pero te queremos. Eres importante para nosotros. Palabras vacías. Palabras que nunca me habían dicho cuando no necesitaban algo de mí. Una semana antes de la fiesta, recibí un mensaje diferente de Ivana. Este era más honesto, más real. Mira, Clotilde, no sé qué te pasa, pero esto es ridículo. Tenemos una fiesta importante en una semana. Gente importante vendrá. No puedes arruinarnos así. Cancela esa notificación y podemos fingir que nada pasó. Fingir que nada pasó. Como habíamos fingido durante 5 años que éramos una familia. Como habían fingido que me respetaban mientras me llamaban patética a mis espaldas. Tampoco respondí ese mensaje. Andrea y yo nos reuníamos cada 2 días para repasar el plan. Ella había preparado todo meticulosamente. El día de la fiesta, explicó, usted llegará como invitada. No causará escena de inmediato. Dejará que Ivana haga su show. Dejará que presuma su apartamento, su vida, todo. ¿Y luego? Pregunté. Luego, en el momento exacto, cuando todos estén reunidos, cuando las copas estén llenas y la arrogancia esté en su punto más alto, usted responderá. Tranquila, digna, devastadora. Me mostró un sobre grande. Aquí están copias de todos los documentos. El contrato a su nombre. Los comprobantes de pago. Los mensajes de Mauro admitiendo que usted pagaba. Todo. Si ellos niegan, si intentan mentir frente a sus invitados, usted tiene las pruebas. Tomé el sobre. Pesaba más de lo que esperaba. 5 años de mentiras documentadas en papel. ¿Y si no quiero mostrar todo esto? Pregunté. Si solo quiero decir la verdad y irme. Andrea me miró con esa mirada que había aprendido a respetar. Entonces traiga el sobre de todas formas. A veces, solo saber que tiene las pruebas es suficiente poder. Pero mi consejo, señora Clotilde, es que no se contenga. Ellos no se contuvieron cuando la humillaron. Usted no debe contenerse cuando finalmente se defienda. 3 días antes de la fiesta, algo inesperado sucedió. Estaba limpiando las oficinas cuando vi a Ivana. Ella estaba ahí, en el edificio, caminando hacia el elevador con bolsas de compras. Me vio. Se detuvo en seco. Por un momento, pensé que se acercaría, que me confrontaría, pero no lo hizo. Solo me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Ira contenida? Luego siguió caminando y desapareció en el elevador. Esa noche, Andrea me llamó. Ivana estuvo en mi edificio hoy, dije. Lo sé, respondió Andrea. Ella trabaja aquí 2 días a la semana como consultora. No se preocupe. No sabe que usted y yo nos conocemos. Para ella, usted sigue siendo solo la señora de la limpieza. Eso me tranquilizó. El elemento sorpresa seguía de nuestro lado. El día antes de la fiesta, hice algo que no había hecho en meses. Me compré un vestido nuevo. No era caro. Costó $40 en una tienda de rebajas. Pero era digno. Era elegante en su simplicidad. Era perfecto. También fui a la peluquería. Me arreglé el cabello. Me hice las uñas. No para ellos. Para mí. Porque cuando entrara a esa fiesta, cuando enfrentara a mi hijo y a su esposa, quería sentirme completa. Esa noche casi no dormí. Repasaba en mi mente cada escenario posible. Cada palabra que podría decir. Cada reacción que podrían tener. Andrea me había dicho que no ensayara demasiado. Que dejara que el momento me guiara. Pero no podía evitarlo. Necesitaba estar preparada. A las 6 de la mañana del día de la fiesta, me levanté. Me preparé un café. Me senté en mi mesa de cocina con el sobre de documentos frente a mí. Lo abrí.
Revisé cada papel una vez más. El contrato, los pagos, los mensajes, las grabaciones transcritas. Todo estaba ahí. Todo era real. Todo era verdad. A las 2 de la tarde, empecé a arreglarme. Me tomé mi tiempo. Me puse el vestido nuevo. Me maquillé ligeramente. Me peiné con cuidado. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. No porque luciera diferente físicamente, sino porque la mujer en el espejo tenía algo en los ojos que no había visto en años. Tenía fuerza. Tenía determinación. Tenía dignidad. A las 5, Andrea llegó a mi departamento. Había insistido en acompañarme. No como su abogada, había dicho. Como su amiga. Como alguien que quiere estar ahí cuando usted recupere su poder. Nos tomamos un café juntas. Casi no hablamos. No había nada más que decir. Todo estaba listo. A las 6:30, llamé un taxi. La fiesta comenzaba a las 7. Queríamos llegar cuando ya hubiera varios invitados. Cuando Ivana ya estuviera en su elemento. Cuando el escenario estuviera completamente montado. En el taxi, Andrea tomó mi mano. ¿Está lista?, preguntó. Miré por la ventana. Las calles pasaban rápido. La ciudad se veía diferente desde aquí. Más pequeña. Más manejable. Sí, respondí. Estoy lista. El taxi se detuvo frente al edificio. Ese edificio donde había pagado renta durante 5 años. Ese edificio donde mi hijo vivía con lujos que yo financiaba. Ese edificio que pronto dejarían. Bajamos. Andrea llevaba su portafolio. Yo llevaba mi bolso con el sobre de documentos dentro. El portero nos miró. Me reconoció. Señora Clotilde, dijo con sorpresa. ¿Va al apartamento 504? Sí, respondí. Voy a la fiesta. No sabía que usted estaba en la lista de invitados, dijo, revisando su registro. No estoy, dije con una sonrisa pequeña. Pero soy la madre del anfitrión. Y la dueña del apartamento. Creo que eso cuenta como invitación suficiente. El portero me miró por un momento largo. Luego asintió. Por supuesto, señora Clotilde. Pase. Subimos en el elevador. Mi corazón latía rápido pero firme. Andrea estaba a mi lado, calmada, profesional. Recuerde, dijo mientras subíamos. Usted no está aquí para destruirlos. Está aquí para recuperar su dignidad. Para establecer límites. Para mostrarse a usted misma que nunca más permitirá ser tratada así. El elevador llegó al piso 5. Las puertas se abrieron. Podíamos escuchar la música. Las risas. El sonido de copas brindando. La fiesta ya había comenzado. Caminamos por el pasillo. Con cada paso, me sentía más fuerte. Con cada paso, el miedo se convertía en determinación. Llegamos a la puerta del apartamento 504. Estaba abierta. Los invitados entraban y salían libremente. Respiré profundo. Este era el momento. No había vuelta atrás. ¿Lista?, susurró Andrea. Lista, respondí. Y entramos. La sala estaba llena de gente. Más gente de la que había visto en mi vida en un solo apartamento. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos que probablemente costaban más que mi renta mensual. El olor a perfume caro mezclado con vino y comida gourmet llenaba el aire. Nadie nos notó al entrar. Andrea y yo nos quedamos cerca de la entrada, observando, estudiando el terreno. Ivana estaba en el centro de la sala, resplandeciente en su vestido color vino. Reía con un grupo de mujeres, gesticulando con una copa de champán en la mano. Se veía triunfante. Se veía en control de su reino. Mauro estaba junto a la ventana, hablando con un grupo de hombres. Vestía un traje que reconocí como nuevo. Probablemente había gastado $500 en él. Para impresionar a esta gente. Para pertenecer a este mundo. Mire, susurró Andrea, señalando discretamente. La decoración. Las flores. La comida. Esto debe haber costado al menos $3,000. Tenía razón. Había orquídeas blancas en cada mesa.
velas importadas, canapés elegantes servidos en bandejas de plata, champán francés. Todo lo mejor, todo lo más caro, todo para impresionar a gente que probablemente ni siquiera los consideraba verdaderos amigos. Me moví lentamente hacia el sofá del rincón, mi lugar habitual. Andrea me siguió. Nos sentamos, silenciosas, observando. Pasaron 10 minutos antes de que alguien me reconociera. Fue una de las amigas de Ivana, una mujer llamada Estefanía que había estado en la última reunión. «Clotilde», dijo, acercándose con expresión sorprendida. «No sabía que vendrías». Su voz atrajo la atención de otros. Ivana se volvió. La vi palidecer ligeramente cuando sus ojos se encontraron con los míos. Mauro también me vio. Dejó su conversación a medias y caminó rápidamente hacia mí. «Mamá», dijo en voz baja, urgente. «¿Qué haces aquí?» «Vine a la fiesta», respondí calmadamente. «No es eso lo que se hace cuando hay una celebración». «Necesitamos hablar», dijo, tomando mi brazo. «En privado». Me solté suavemente de su agarre. «Después», dije. «Ahora quiero disfrutar de la fiesta. Todo se ve tan hermoso, tan caro». Mauro miró a Andrea con desconfianza. «¿Y ella quién es?» «Andrea Heredia», se presentó mi amiga con voz profesional. «Abogada. Y amiga de la señora Clotilde». Vi cómo la comprensión llenaba el rostro de Mauro. La palabra abogada lo había golpeado como agua fría. Ivana se acercó, dejando a sus amigas atrás. Tenía una sonrisa forzada en el rostro. «Clotilde», dijo con voz dulce, artificial. «¡Qué sorpresa! No te esperábamos». «Puedo ver eso», respondí, mirando alrededor. «Planearon una fiesta hermosa. Debe haber costado mucho dinero». «Es una inversión», dijo Ivana, recuperando algo de su compostura. «En nuestra red social. En nuestro futuro». «Inversión», repetí. «Qué palabra interesante». El ambiente estaba tenso. Algunos invitados habían notado la extraña dinámica y nos observaban con curiosidad. Ivana se inclinó hacia mí, hablando en voz baja. «Mira, sé que estás molesta por algo. Pero esto no es el momento ni el lugar. Tenemos invitados. Gente importante. Por favor, no hagas una escena». La miré directamente a los ojos. «¿Una escena? Yo no hago escenas, Ivana. Solo vine a observar, a disfrutar, a ver cómo mi dinero luce en forma de orquídeas y champán francés». Su rostro se puso rojo. «Tú no pagaste esto», dijo entre dientes. «No», concordé. «Esto no lo pagué. Pero pagué el techo bajo el cual está sirviendo este champán. Pagué las paredes que sostienen estas decoraciones caras. Pagué el piso sobre el que caminas con tus zapatos de $500. Mauro intervino, su voz temblorosa. «Mamá, por favor. Podemos discutir esto mañana. Hoy solo disfruta la fiesta. Come algo. Toma una copa». «No bebo», dije. «Nunca he podido darme ese lujo. Demasiado ocupada trabajando 2 empleos para pagar tu apartamento». Mi voz no era alta. No estaba gritando. Pero algunas personas cercanas habían dejado de hablar y nos escuchaban. Ivana se dio cuenta. Tomó mi brazo con más fuerza de la necesaria. «Ven conmigo», ordenó. «Ahora». Pero yo no me moví. «Suéltame», dije tranquila pero firmemente. Andrea se puso de pie. «La señora Clotilde no tiene que ir a ningún lado que no quiera ir», dijo con voz profesional pero con un tono que no admitía discusión. Ivana la miró con odio. «¿Y tú qué tienes que ver con esto? Esta es una fiesta privada. En nuestro hogar privado». «Su hogar», repitió Andrea con una pequeña sonrisa. Interesante elección de palabras. Más invitados se habían quedado callados. La música seguía sonando, pero las conversaciones se habían detenido. Todos sentían que algo estaba a punto de pasar. Estefanía, la amiga de Ivana, intentó aligerar el ambiente. «Bueno, qué tensión familiar tan incómoda», dijo con una risa nerviosa. «Todas las familias tienen sus momentos, ¿verdad?» Ivana aprovechó la salida. «Exacto»,
dijo, forzando una sonrisa. Solo un pequeño malentendido familiar. Nada importante. Por favor, todos, sigan disfrutando. Pero yo había esperado 5 años para este momento. Había soportado humillaciones, había trabajado hasta destruir mi cuerpo, había sido invisible durante demasiado tiempo. No iba a dejar que me hicieran invisible otra vez. No es un malentendido, dije, alzando mi voz lo suficiente para que todos pudieran escuchar. Es una aclaración que debió hacerse hace mucho tiempo. El silencio en la sala se volvió absoluto. Hasta la música parecía más baja. Todos nos miraban ahora. Ivana intentó reírse, pero sonó falso. Clotilde, está siendo dramática. Por favor. Dramática, la interrumpí. Mi voz seguía calmada, pero había acero en ella. ¿Es dramático pedir respeto? ¿Es dramático esperar gratitud? ¿Es dramático querer ser tratada como algo más que una billetera invisible? Mauro se puso pálido. Mamá, no. Déjame terminar, Mauro, dije, y había algo en mi tono que lo hizo callarse inmediatamente. Me puse de pie. Andrea estaba a mi lado, su presencia me daba fuerza. Miré alrededor de la sala. A todos esos invitados con sus vestidos caros y sus joyas brillantes. A toda esa gente que Ivana había invitado para impresionar. Disculpen la interrupción, dije, dirigiéndome a todos. Sé que vinieron a celebrar. Y deberían. Deberían celebrar este hermoso apartamento con su vista espectacular. Este apartamento que cuesta $1,200 al mes. Ivana intentó interrumpirme, pero continué. Lo que tal vez no sepan es quién paga esos $1,200. Quien los ha pagado religiosamente durante los últimos 5 años. Cada mes. Sin fallar una sola vez. Podía ver la confusión en los rostros de los invitados. Algunos miraban a Mauro. Otros a Ivana. Yo. Dije simplemente. Yo pago este apartamento. Yo he pagado cada centavo durante 5 años. Mientras trabajo 2 empleos. Mientras mi hijo y su esposa viven aquí, disfrutando de lujos que no pueden costear, presumiendo una vida que no es real. El silencio era ensordecedor. Podía escuchar el latido de mi propio corazón. Ivana encontró su voz, pero sonaba estrangulada. Eso no es cierto. Estás mintiendo. El apartamento es nuestro. Nosotros. ¿Quieres pruebas? Pregunté calmadamente. Andrea abrió su portafolio. Sacó una carpeta. La colocó sobre la mesa de centro, donde todos podían verla. Aquí está el contrato de renta, dijo Andrea con voz profesional. A nombre de Clotilde Chávez. Aquí están los comprobantes de pago. $72,000 en los últimos 5 años. Todos pagados desde la cuenta bancaria de la señora Clotilde. Nadie se movió. Nadie habló. Solo miraban los documentos como si fueran una bomba que acababa de caer en medio de la fiesta. Y en cierto modo, lo eran. Los invitados se acercaron lentamente a la mesa. Uno por uno, miraban los documentos que Andrea había desplegado. El contrato con mi nombre. Los comprobantes de pago. Los números no mentían. $72,000 en 5 años. Estefanía fue la primera en hablar, dirigiéndose a Ivana con voz incrédula. ¿Sabías esto? ¿Sabías que tu suegra pagaba tu apartamento? Ivana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado del rojo al blanco. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar su copa de champán antes de que se le cayera. Mauro intentó defender lo indefendible. Es más complicado que eso, dijo, su voz apenas un susurro. Mamá se ofreció a ayudarnos temporalmente. Era un arreglo familiar. Temporalmente, repetí, y mi voz cortó el aire como vidrio. 5 años. Mauro. 60 meses. 1,800 días trabajando 2 empleos para que ustedes pudieran vivir aquí. Andrea sacó más papeles. Aquí hay mensajes de texto, dijo, mostrándolos. Mensajes donde Mauro le agradece a su madre por pagar la renta. Mensajes donde admite que sin su ayuda no podrían vivir aquí. Mensajes donde le pide dinero extra para gastos. Un hombre con traje gris, uno de los invitados importantes de Ivana, se aclaró la garganta.
Entonces, básicamente, dijo lentamente, han estado viviendo del dinero de una mujer mayor que trabaja limpiando oficinas. Otra mujer, con un collar de perlas, agregó con voz helada. Mientras ustedes organizan fiestas de $3,000 y hablan de comprar casas en la playa. Ivana finalmente encontró su voz, pero sonaba desesperada. Ella quería ayudarnos. Ella se ofreció. No le pedimos que trabajara 2 empleos. Esa fue su elección. Mi elección, dije, y ahora mi voz temblaba ligeramente, no de debilidad sino de emoción contenida durante años. Mi elección fue amar a mi hijo. Mi elección fue querer que tuviera una buena vida. Mi elección fue sacrificarme porque eso es lo que hacen las madres. Miré directamente a Mauro. Pero tu elección fue aprovecharte. Tu elección fue olvidarte de mí. Tu elección fue permitir que tu esposa me humillara mientras yo pagaba por el techo sobre sus cabezas. Andrea sacó su teléfono. Tocó la pantalla y se escuchó una grabación. Mi voz había sido clara sobre esto. Si negaban, si mentían, usaríamos las grabaciones. La voz de Ivana llenó la habitación, grabada semanas atrás cuando yo había venido de visita. La vieja sigue pagando. Es tan tonta que probablemente lo hará hasta que se muera. Mientras tanto, nosotros ahorramos para la casa en la playa. Luego la voz de Mauro, igual de clara, igual de cruel. Mi madre siempre ha sido débil. Podemos pedirle lo que queramos y ella lo dará. Es patética, la verdad. El silencio que siguió fue diferente. No era solo shock. Era juicio. Era disgusto. Estefanía se alejó de Ivana como si acabara de descubrir que tenía una enfermedad contagiosa. Dios mío, murmuró. ¿Cómo pueden vivir con ustedes mismos? Otras personas empezaron a moverse hacia la puerta. Algunos murmuraban disculpas. Otros simplemente se iban sin decir nada. La fiesta perfecta de Ivana se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Esperen», gritó Ivana. «Esa grabación es ilegal. Ella no tenía derecho». Andrea sonrió. Una sonrisa fría, profesional. En este estado, es completamente legal grabar conversaciones en las que uno participa. La señora Clotilde estaba presente durante esas conversaciones. Todo es admisible. Mauro se dejó caer en el sofá. Tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. «Mamá», dijo con voz rota. «Mamá, yo no». «¿No qué, Mauro?», pregunté. «¿No querías decir eso? ¿No pensabas eso realmente?», porque sonaba bastante sincero en la grabación. Un hombre mayor, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó a mí. «Señora», dijo con respeto genuino, «usted no merece esto. Ninguna madre lo merece». Se volvió hacia Mauro e Ivana con desprecio visible. Deberían estar avergonzados. No solo por usar a su madre, sino por presumir una vida construida sobre su sufrimiento. Se fue. Y con él, más invitados. La sala se estaba vaciando rápidamente. Ivana estaba al borde de las lágrimas ahora. Su maquillaje perfecto empezaba a correrse. «Arruinaste todo», me dijo, su voz era puro veneno. «Arruinaste mi fiesta. Arruinaste nuestra reputación. ¿Estás feliz ahora? Esto es lo que querías». La miré. Realmente la miré. Y por primera vez en 5 años, no sentí miedo de ella. No sentí la necesidad de complacerla. Solo sentí lástima. Lo que quería, dije calmadamente, era ser tratada con respeto. Era ser valorada. Era ser vista como algo más que una fuente de dinero. Me volví hacia los pocos invitados que quedaban. «Pero ya que preguntas si estoy feliz, déjame mostrarte algo más». Andrea sacó otro documento. El último. El más importante. «Esta», dijo, sosteniéndolo en alto, «es la notificación oficial de terminación de contrato. Firmada por don Silvano Loera, el propietario del edificio. Tienen exactamente 18 días para desocupar este apartamento». Ivana se tambaleó. Literalmente se tambaleó como si la hubieran golpeado. «No», susurró. «No puedes hacer eso. No puedes simplemente echarnos». «Puedo», dije. «Y lo estoy haciendo.
Este apartamento nunca fue suyo. Nunca tuvieron derecho sobre él. Era mío. Yo decidí dejarlos vivir aquí. Y ahora decido que se vayan. Mauro se puso de pie. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. No tenemos a dónde ir. No tenemos ahorros suficientes para otro lugar. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Tuviste 5 años de oportunidades, dije, y mi voz se quebró ligeramente. 5 años para decir gracias. Para tratarme con respeto. Para valorar lo que estaba haciendo por ustedes. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. Pero en lugar de eso, me llamaron tonta. Me llamaron patética. Me trataron como si fuera un problema, no como su madre. Como si fuera una carga, no como la persona que sacrificó todo por ustedes. Los últimos invitados se estaban yendo. Nadie quería estar ahí. Nadie quería ser parte de este colapso familiar. Estefanía fue la última en irse. Antes de salir, se detuvo y miró a Ivana. Siempre presumías de tu apartamento perfecto, de tu vida perfecta, dijo con tristeza. Pero todo era mentira. Todo era construido sobre la bondad de alguien a quien trataste como basura. Y se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Quedamos solos. Mauro, Ivana, Andrea y yo. En medio de una fiesta arruinada. Rodeados de copas medio llenas, comida cara que nadie comería, decoraciones que ahora parecían tristes en lugar de elegantes. Ivana se dejó caer en una silla. Ya no lloraba. Solo miraba al vacío. Mauro se acercó a mí. Se arrodilló frente a mí. Mamá, dijo, tomando mis manos. Lo siento. Lo siento tanto. Tienes razón en todo. Fuimos horribles contigo. Fuimos egoístas, crueles, ingratos. Miré sus manos sosteniendo las mías. Manos que conocía desde que eran pequeñas. Manos que había sostenido cuando aprendía a caminar. Manos que había cuidado cuando se enfermaba. Lo sé que lo sientes, Mauro, dije suavemente. Pero lo sientes porque te descubrieron. Lo sientes porque perdiste tu apartamento. Lo sientes porque tu reputación está arruinada. Retiré mis manos de las suyas. No lo sientes por haberme lastimado. Lo sientes por las consecuencias. Me puse de pie. Andrea estaba lista, esperando. La notificación es válida, dije. 18 días. Después de eso, si no han desocupado, el alguacil vendrá a sacarlos. Caminé hacia la puerta. Hacia la libertad. Hacia el final de este capítulo doloroso. Mamá, espera, gritó Mauro. Por favor, no te vayas así. Podemos hablar. Podemos. Me detuve en el umbral. Sin voltear, dije mis últimas palabras. Ya no hay nada más que hablar. Ya está todo dicho. Ya está todo hecho. Y salí de ese apartamento. Del apartamento que había pagado durante 5 años. Del apartamento que ya no era mi responsabilidad. Del apartamento que pronto sería solo un recuerdo. Andrea caminó a mi lado en silencio hasta que llegamos al elevador. ¿Cómo se siente?, preguntó cuando las puertas se cerraron. Pensé en su pregunta. ¿Cómo me sentía? Libre, respondí finalmente. Me siento libre. Los días después de la fiesta pasaron en una extraña calma. Era como el silencio después de una tormenta. Todo estaba quieto, pero podía sentir los cambios en el aire. Mauro me llamó 14 veces el día siguiente. No contesté ninguna llamada. Dejó mensajes largos, desesperados. Los escuché una vez, luego los borré. Mamá, necesitamos hablar. Por favor. Mamá, Ivana está histérica. No sabe qué hacer. Mamá, dame una oportunidad de explicar. Pero ya no había nada que explicar. Todo estaba claro como el agua. Ivana también intentó contactarme. Pero sus mensajes eran diferentes. Eran intentos de negociación. Clotilde, podemos llegar a un acuerdo. Podemos pagarte por los años anteriores. En cuotas. Clotilde, si cancelas el desalojo, prometo que todo cambiará. Te trataremos mejor.
Promesas vacías. Palabras sin valor. Demasiado poco, demasiado tarde. Andrea me visitó 3 días después de la fiesta. Traía noticias. Don Silvano me llamó, dijo, sentándose en mi pequeña mesa de cocina. Dice que Mauro fue a su oficina ayer. Quería negociar. Quería firmar el contrato a su nombre, empezar a pagar directamente. ¿Y qué le dijo don Silvano?, pregunté. Que el contrato ya estaba cancelado. Que no había nada que negociar. Que en 15 días, si no desocupaban, llamaría al alguacil. Sentí una punzada de algo. No era culpa. No era arrepentimiento. Era solo la tristeza de ver a mi hijo enfrentando las consecuencias de sus acciones. También, continuó Andrea, tengo información sobre sus finanzas. Una amiga que trabaja en el banco me confirmó algo. Mauro e Ivana tienen exactamente $2.300 en su cuenta de ahorros. 2.300, repetí, después de 5 años sin pagar renta. Andrea asintió. Gastan todo. Las cenas caras, la ropa de diseñador, los viajes. Viven completamente al límite. Sin su ayuda, no puede ni siquiera pagar el depósito de un nuevo apartamento. Parte de mí quería sentir lástima. Parte de mí quería correr y rescatarlos como siempre lo había hecho. Pero la parte más fuerte, la parte que había despertado después de escuchar aquella conversación, se mantuvo firme. Eso ya no es mi problema, dije. Andrea me miró con aprobación. Exacto. Ya no es su problema. Una semana antes de que se cumpliera el plazo, recibí una visita inesperada. Toqué la puerta de mi departamento a las 8 de la noche. Cuando abrí, encontré a Mauro. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, cabello sin peinar. No era el hombre pulcro que presumía en las fiestas. Era alguien roto. Mamá, dijo, y su voz era apenas un susurro. Por favor, déjame pasar. Solo 5 minutos. Dudé, pero finalmente me hice a un lado. Se sentó en mi viejo sofá, el mismo donde había pasado su infancia. Miró alrededor del pequeño departamento como si lo viera por primera vez. Es tan pequeño, dijo suavemente. Viviste aquí todos estos años. En este espacio tan pequeño. Mientras nosotros. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Qué quieres, Mauro?, pregunté, manteniéndome de pie. Quiero disculparme. De verdad. No porque quiera que cambies de opinión. No porque espere que nos dejes quedarnos. Solo porque necesito que sepas que lo siento. Sacó un sobre de su chaqueta. Esto es todo lo que tenemos. $2.000. Sé que no es nada comparado con lo que gastaste en nosotros. Sé que no compensa los 5 años. Pero es todo lo que tengo. Dejó el sobre en la mesa. No lo toqué. Ivana y yo nos estamos separando, continuó. Ella se va con sus padres a otra ciudad. Yo voy a mudarme con un amigo. A un cuarto pequeño. Voy a tener que empezar de cero. Eso es lo que yo hice, dije. Cuando tu padre nos dejó. Empecé de cero. Con un bebé en brazos y sin dinero. Y sobreviví. Tú también sobrevivirás. Mauro asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Tienes razón. Tienes razón en todo. Fui un mal hijo. Un hijo egoísta, cruel, ingrato. No merezco tu perdón. No, concordé. No lo mereces. No todavía. Se puso de pie para irse. En la puerta, se detuvo. ¿Algún día?, preguntó. ¿Algún día podrás perdonarme? Lo miré. Mi hijo. Mi único hijo. La persona por quien había sacrificado todo. Tal vez, dije honestamente. Pero solo si cambias de verdad. Solo si aprendes a valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. Solo si te conviertes en el hombre que creí que serías. Asintió y se fue, dejando el sobre con los $2.000 sobre mi mesa. Cuando cerré la puerta, me permití llorar. No por él. No por la situación. Sino por todos los años perdidos. Por todas las esperanzas rotas. Por la muerte de la ilusión de que el amor de una madre siempre es suficiente. Al día siguiente,
Tomé el sobre y fui al banco. Deposité los $2000 en una cuenta nueva. Una cuenta que estaba ahorrando para algo especial. Porque Andrea me había ayudado a hacer algo más que recuperar mi dignidad. Me había ayudado a hacer un plan para mi futuro. Con el dinero que ya no gastaría en la renta de Mauro, con mis 2 trabajos, con los pequeños ahorros que había logrado juntar, tenía suficiente para hacer algo que había soñado durante años. Irme. Empezar de nuevo. En otro lugar. Lejos de los recuerdos dolorosos. Andrea había encontrado una oportunidad para mí. Una amiga suya en otro estado necesitaba a alguien que manejara una pequeña tienda de telas. Incluía un departamento pequeño arriba de la tienda. El salario era mejor. Solo un trabajo. Horario normal. Dignidad. ¿Cuándo quieres empezar?, me había preguntado Andrea cuando me contó. Pronto, había respondido. Muy pronto. El día del desalojo llegó. No fui al apartamento. No quería ver a Mauro sacando sus cosas. No quería presenciar el final físico de ese capítulo. Pero don Silvano me llamó esa tarde. Ya se fueron, dijo. Dejaron el apartamento limpio. Sin daños. Y dejaron esto para usted. Al día siguiente fui a su oficina. Me entregó un sobre. Adentro había una carta escrita a mano por Mauro. Mamá, nunca podré compensarte por todo lo que hiciste por mí. Nunca podré devolver los años que perdiste trabajando para darnos una vida que no merecíamos. Solo puedo prometerte que aprenderé de esto. Que cambiaré. Que algún día, cuando me vuelvas a ver, verás a un hombre del que puedas estar orgullosa. Te amo. Siempre te he amado. Aunque no lo demostré. Mauro. Doblé la carta y la guardé. Tal vez algún día significaría algo. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo. Pero ese día no era hoy. Hoy era el día de pensar en mí. De planear mi futuro. De prepararme para mi nueva vida. Renuncié a mis 2 trabajos. Agradecí a los gerentes por los años de empleo. Empaqué mis pocas pertenencias. Andrea organizó una pequeña despedida. Solo nosotras 2, con café y pastel en mi departamento vacío. ¿Está nerviosa?, preguntó. Un poco, admití. Pero más que nada, estoy emocionada. Por primera vez en años, voy a vivir para mí. No para sostener a alguien más. Solo para mí. Andrea levantó su taza de café. Por los nuevos comienzos, dijo. Por los nuevos comienzos, repetí. Y brindamos. Por el final de un capítulo doloroso. Y por el inicio de algo mejor. El autobús salió de la ciudad a las 6 de la mañana. Llevaba solo 2 maletas. Todo lo demás lo había vendido o regalado. No necesitaba mucho. No quería cargar con el peso del pasado. Andrea me acompañó a la estación. Me abrazó fuerte antes de que subiera. Llámeme cuando llegue, dijo. Y recuerde, usted no está huyendo. Está avanzando. Lo sé, respondí. Y lo sabía. Esto no era una huida. Era una liberación. Mientras el autobús atravesaba las calles que había conocido durante 69 años, sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza por lo que pudo haber sido. Alivio por lo que finalmente había terminado. Y esperanza por lo que estaba por venir. El viaje duró 8 horas. 8 horas para pensar. Para procesar. Para dejar ir. Pensé en Mauro. En el bebé que había sido. En el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. En el adolescente que me prometía que siempre me cuidaría. En el hombre que había olvidado esas promesas. Me permití sentir el dolor de esa pérdida. No la pérdida de él, porque todavía estaba vivo, sino la pérdida de la ilusión. La pérdida de la madre que creía que el amor incondicional siempre era suficiente. Pero también pensé en mí. En la mujer que había sido capaz de trabajar 2 empleos durante 5 años. En la mujer que había encontrado la fuerza para enfrentar a su hijo. En la mujer que ahora estaba en un autobús, camino a una nueva vida. Llegué al pueblo pequeño al atardecer. Era diferente a la ciudad. Más tranquilo. Las calles eran limpias. Las personas caminaban sin prisa. Había flores en las ventanas y niños jugando en las plazas. La tienda de telas estaba en el centro, justo como Andrea me había dicho.
Era pequeña pero encantadora. Tenía un letrero pintado a mano que decía hilos y sueños. El apartamento arriba era modesto pero acogedor. Una habitación, una cocina pequeña, un baño. Ventanas que dejaban entrar mucha luz. Era perfecto. Era mío. La dueña anterior, una mujer de 80 años llamada Fátima Loera, me recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenida», dijo, entregándome las llaves. «Andrea me habló maravillas de usted. Dice que es trabajadora, honesta, y que merece un nuevo comienzo». «Todos merecemos nuevos comienzos», respondí. Pasé mi primera noche en ese apartamento sentada en el piso, porque todavía no tenía muebles. Comí un sándwich simple. Bebí agua de un vaso de plástico. Y me sentí más rica que nunca. Porque por primera vez en 5 años, el dinero que ganaba era solo mío. No tenía que dividirlo. No tenía que sacrificarlo. No tenía que darlo a alguien que no lo valoraba. Los primeros meses fueron de ajuste. Aprendí el negocio de la tienda. Conocí a los clientes habituales. Me hice amiga de los comerciantes vecinos. Poco a poco, construí una rutina nueva. Una vida nueva. No era una vida glamorosa. No tenía lujos. Pero tenía algo que no había tenido en años. Paz. Mauro me escribió 3 veces en esos primeros meses. Cartas largas donde me contaba sobre su vida. Sobre cómo había conseguido un trabajo modesto. Sobre cómo estaba aprendiendo a vivir con menos. Sobre cómo cada día pensaba en lo que me había hecho. No respondí las primeras 2 cartas. Pero la tercera era diferente. No pedía nada. No se disculpaba otra vez. Solo me contaba que había empezado a ir a terapia. Que estaba trabajando en sí mismo. Que entendía que recuperar mi confianza tomaría años, si es que alguna vez sucedía. Le respondí. Una carta corta. Le dije que me alegraba que estuviera trabajando en sí mismo. Que esperaba que encontrara la paz que yo había encontrado. Que tal vez, con tiempo, podríamos construir algo nuevo. Algo diferente. Algo basado en respeto mutuo, no en obligación. 1 año después de mudarme, la tienda estaba floreciendo. Había agregado clases de costura los sábados. Había hecho amistades genuinas. Había encontrado una comunidad que me valoraba por quien era, no por lo que podía dar. En mi cumpleaños 70, organicé una pequeña celebración en la tienda. Andrea viajó para estar conmigo. Vinieron mis nuevas amigas. Hubo pastel, risas, abrazos. Mauro me envió una tarjeta. Adentro había una foto de él en su nuevo apartamento. Se veía diferente. Más delgado. Más cansado. Pero también más real. Más humano. Feliz cumpleaños, mamá. Sé que no merezco estar ahí contigo hoy. Pero quiero que sepas que pienso en ti. Y que estoy tratando de convertirme en el hijo que debía haber sido. Te amo. Guardé la tarjeta en un cajón. Junto con sus otras cartas. Evidencia de un cambio lento pero real. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté junto a la ventana. Miré las estrellas sobre este pueblo que ahora era mi hogar. Y pensé en todo lo que había pasado. Había perdido mucho. 5 años de mi vida. $72,000. La ilusión de una relación perfecta con mi hijo. La ingenuidad de creer que el amor siempre es suficiente. Pero también había ganado mucho. Había ganado dignidad. Había ganado respeto propio. Había ganado la fuerza para establecer límites. Había ganado una vida que era verdaderamente mía. Y sobre todo, había ganado algo invaluable, la comprensión de que mi valor no dependía de cuánto podía sacrificar por otros. Mi valor existía simplemente porque yo existía. Pensé en todas las mujeres como yo. Madres, abuelas, tías. Mujeres que dan y dan hasta que no queda nada. Mujeres que creen que su propósito es servir, nunca ser servidas. Mujeres que se vuelven invisibles en sus propias vidas. Y deseé que todas ellas pudieran encontrar su momento. Su despertar. Su liberación. Porque ninguna de nosotras merece ser tratada como invisible. Ninguna de nosotras merece ser usada. Ninguna de nosotras debe sacrificar su dignidad por amor. El amor verdadero, aprendí, no requiere que te destruyas. El amor verdadero te construye.
Te valora. Te ve. Y si alguien te hace sentir pequeña, si alguien te usa mientras te llama patética, si alguien toma tu bondad y la convierte en debilidad, entonces no es amor. Es abuso disfrazado de familia. Me puse de pie. Me preparé para dormir en mi cama pequeña, en mi apartamento modesto, en mi vida nueva. Antes de apagar la luz, me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente a la que había dejado la ciudad hacía un año. Tenía más arrugas, más canas, pero también tenía algo nuevo en los ojos. Tenía fuerza, tenía paz, tenía libertad. Mi nombre ya no es el suyo, susurré a mi reflejo, recordando las palabras que había imaginado decir tantas veces. Mi historia apenas empieza. Y apagué la luz, lista para despertar a un nuevo día. Un día donde nadie me diría que valía. Un día donde nadie me haría sentir pequeña. Un día que era completamente, absolutamente mío. Porque finalmente, después de 69 años de vivir para otros, había aprendido la lección más importante de todas. Que a veces, el acto más valiente no es quedarse y soportar. Es irse. Es empezar de nuevo. Es elegirte a ti misma. Y eso, después de todo, no es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es amor propio. Es libertad.